Pues ahí tenemos lo que nos faltaba en relación al árbol. El tamaño. ¿Qué denota el tamaño del árbol? Grande. Este es bien importante, ¿eh? Es una persona ambiciosa, presuntuosa y orgullosa. Ojo, la interpretación de la grandeza se tiene que ver también en relación a toda la interpretación, todas las características que surgieron de sus figuras. En este caso también denota mucha energía. Un árbol grande denota mucha energía en la persona. En cambio, el árbol chico vive sentimientos de inferioridad así como complejos que le cuesta trabajo superarlos. En los accesorios, ven que la indicación es que dibuje un árbol, ¿no? Un árbol que no sea pino. Pero hay personas que luego le ponen un montonal de cositas ahí, ¿no? Vamos a ver, eso se llaman accesorios. Y en los accesorios son nubes, nubes o rayas. A veces hacen un rayado arriba del árbol, ¿no? Y te dicen que son nubes. Entonces, ¿cómo se interpreta? Como represión familiar, aunque no lo reconozca o no lo acepte. También las nubes son añoranzas, melancolía, personas melancólicas. Yo tengo aquí en este grupo alguna persona melancólica por ahí, ¿eh? Luego les digo quién es. Nido del lado derecho del árbol. Hambre afectiva del medio ambiente, como que deseo de que lo acepten, ¿sí? Que sea aceptada la persona. Quiere que en el entorno social donde se mueve, que lo acepten. Del lado izquierdo es por parte de la familia, ¿eh? Quedó ahí rezagos emocionales, afectivos, y entonces lo quiere recuperar. Frutos. Tiene dos acepciones aquí. ¿Qué les había dicho antes? A ver, que la fruta significaba deseo de, Son como ambiciones. deseos Cuando... de dar más de sí mismo, Sí, ¿de acuerdo? Y también si se combina el fruto, fíjate bien, con la fronda caída, ¿qué significaba, Esme? Cuando está por debajo del nivel del tronco. ¿Tendencia a qué? Mm, pues igual a sentirse pues inferior, Depresión, tendencia al depresión. desánimo, acuérdense, fronda caída, tendencia al desánimo, a la depresión. Y entonces cuando se combina con los frutos, hay cierta nostalgia por un pasado o infancia feliz, ¿sí? Esas añoranzas, quisiera volver otra vez a vivir aquella época. Aves fuera del nido, utilizan mecanismos de evasión. Un árbol grande, pero a la vez también dibuja otro pequeño. Fíjense muy bien cuál dibujó primero, ¿eh? En esto es bien importante. ¿Cuál dibujó primero? El segundo, ¿sí? El segundo ya es un accesorio. Tiene deseos no realizados. Un animalito en el tronco. Puede poner un insecto, puede poner cualquier otro animalito en el tronco. Existe un hambre afectiva. Una cara en el tronco. Una cara en el tronco, rasgos esquizofrénicos. ¿Recuerdan, por ejemplo, en el tronco cuando en la fronda, en lugar de dibujar la fronda, ponía las alas. alas, dibujaba las alas? Sí, maestro. Ese también es un rasgo esquizofrénico. Entonces ya cuando empiezan a tener esto, estamos hablando de una persona que ustedes pueden luego confirmarlo si es un adulto, ¿no? Si es un adulto, pueden confirmarlo con un MMPI, ¿no? Pueden aplicárselo y confirmar si la persona entonces tiene solamente rasgos o ya se está disparando
en una condición de una esquizofrenia. ¿Ok? Bien. En las raíces, cuando las raíces son punteadas, así como lo indica la flecha, hay una necesidad de apoyo, pero cuando se lo brindan, tiende a molestarse la persona, se enoja. Cuando las raíces son curviaditas, necesita apoyo, pero no lo acepta. Cuando es una línea, tiene necesidad de apoyo. Cuando está separado, fíjate bien, aquí está el tronco, ¿verdad? Pero luego está separada la raíz. Está separada la raíz del tronco. Busca ayuda y apoyo, la busca. Cuando está, esta parte puede ser un trazo donde aísle al árbol. Puede ser un barandal, pueden ser palitos, ¿de acuerdo? Aquí, alrededor del tronco del árbol. Persona que se bloquea por lo que ha sufrido. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Ok. Cuando el tronco, fíjate bien, está de esta manera, seguridad en sí mismo. Cuando el arbolito está así, chueco, ¿sí? Y maneja esta base, inseguridad. Cuando hay un montículo, un montecito, y luego pinta, dibuja ahí su árbol, con sentimientos de autosuficiencia, autosuficiente, grande, ¿no? Cuando se prolongan las líneas aquí, del suelo, ¿no? Aquí, pum, largas, evasión de la realidad. Cuando son ondas, dulzura, pero cuando son picos abajo, agresividad. Todo lo que indique picos, puntas, indica impulsividad, agresividad. Recuérdenlo. Cuando en los laterales aparecen estas puntas, ¿no? Ondas punteadas, agresividad ocasional. Cuando la línea del suelo está por encima del tronco, ¿no? Aquí está el tronco, aquí terminó, pero ellos ponen la línea del suelo por encima. Evasión de la realidad. Cuando circulan alrededor del tronco, es un círculo. Recuerden que el otro era como una valla, ¿no? Que con palitos, este no, es un círculo. Tienen sentimientos de soledad. Cuando está cuadriculado, vean aquí, cuadriculado, la base del suelo, y adentro aparece el árbol, tiene sentimientos también de soledad. Cualquiera de estas dos formas de dibujar son sentimientos de soledad. ¿Se acuerdan que en el interrogatorio, cuando vienen las preguntas después de haber hecho el dibujo, se le dice, ¿el árbol está solo o con otros árboles? Y dice la persona, está solo y todavía te encuentras estos rasgos, ¿no? Que está circulado debajo en el suelo o cuadriculado aquí. Pues te reafirma más aún su sentimiento de soledad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Porque me faltan todavía algunas compañeras que se sumen, ¿eh? Y a la hora de interpretar esto, a ver si no se les complica. Bien. En el macover vamos a ver la figura humana. Esto es muy interesante porque es la interpretación clínica, aquí, muy importante en cuanto a la figura de la persona. Vamos a ver zonas del cuerpo, zonas de la cabeza y rasgos faciales. ¿Qué simbolizan? ¿Qué indican? La cabeza simboliza el yo consciente y controlado, el modo en que el sujeto
trata el dibujo de la cabeza, nos informa sobre sus relaciones sociales y sobre el control, el autocontrol, el control de sí mismo. Entonces, ¿qué simboliza la cabeza, la parte de la cabeza? El yo consciente y controlado y sus relaciones sociales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Los brazos, las piernas y la zona de los brazos, de las piernas y de los pies es cómo la persona enfrenta su vida, cómo se enfrenta con su entorno y la organización emotiva de su comportamiento. Entonces, fíjate bien, cómo enfrenta su entorno y la organización emocional del sujeto. Se va a ver en la zona de los brazos, de las piernas y los pies. Tronco, hombros, pecho y las caderas. Se identifica como el almacén de los instintos. Los dibujos de esta zona nos informan sobre los conflictos afectivo-instintivos a través de sus accidentes o anomalías que presenta el dibujo de la persona humana en esta zona. Entonces, es importantísimo aquí. El área de los instintual se encuentra ubicada en la manera en que dibuja el tronco, los hombros, el pecho y las caderas. Luego, la forma de tratar o dibujar los detalles correspondientes a la vestimenta. Es la importancia que el sujeto concede a su rol exterior y la forma como cuida las apariencias. Los aspectos estructurales en general, la estructura del cuerpo, ¿cómo la hace? Imagínate, ¿no? Si guarda en su estructura, guarda una uniformidad, o sea, estoy hablando en que no existen manos súper alargadas, piernas súper alargadas o piernas muy cortas o los pies muy grandes, ¿no? O muy pequeñitos. Entonces, nos habla acerca de todo el cuerpo, la estructura del cuerpo, del equilibrio general de la personalidad. Nos habla sobre el equilibrio de la personalidad. Esto no se puede aplicar así tajantemente ¿con quién? ¿Con qué personitas? Pues con los niños. Con los niños y los preadolescentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Aquí estamos hablando de que donde podemos denotar más esta situación van a ser en adolescentes y adultos. Presión del trazo. ¿A qué se refiere la presión del trazo? Cómo cargan el lápiz a la hora de hacer su dibujo, ¿no? Trazos gruesos y pastosos significa tal cual, el trazo muy grueso, ¿eh? No es porque se les haya tronado la punta del lápiz. Esto es importante. Cuando ustedes entregan el material, entregan el lápiz con punta, ¿de acuerdo? Normal, con punta. No vayan a entregar un lápiz con la punta rota. Porque, a ver, ¿qué denota en un momento dado? Y esa es una interpretación que ustedes van a ir haciendo en su práctica. ¿Qué denota cuando el lápiz, ojo, cuiden la calidad del lápiz, también, porque hay lápices que tienen quebrapuntas, se rompen y se rompen con la mínima presión, no sirven esos, necesitan un buen lápiz 2H, ¿no? Bien, cuando la persona está rompiendo la punta con un buen lápiz, ¿qué va a denotar esto? Puede ser que está nervioso. Mucha ansiedad en un momento dado, ¿sí? O también tendencias impulsivas, Es como el enojo. Órale, lo marca, ¿no? Entonces, cuando el trazo es grueso y pastoso en los dibujos, ¿qué significa? Buena memoria y retentiva visual por la prolongación de las impresiones físicas. ¿Qué significa esto? Es una persona que tiene que recuerdos
muy guardados, muy presentes, ¿eh? Tiene una memoria visual muy eficiente, pero también puede faltar la capacidad para vivir y comprender temas más abstractos. O sea, estamos hablando de gente muy concreta en ese sentido, y puede faltar capacidad para vivir y comprender temas abstractos y espirituales. Significa sensualidad, pesadez, abandono a los placeres del cuerpo, materialismo, al cuerpo, materialismo, decadencia moral o espiritual con signos negativos. Entonces, por una parte está lo positivo, buena memoria y retentiva visual, pero otra parte es que es una persona que se puede quedar mucho en la condición de lo concreto y en la parte decía Freud, ¿no? En la parte de la sensualidad se puede únicamente basar en la búsqueda del placer, nada más. Es una persona que también es muy materialista. La parte espiritual, la parte de valores en un momento dado puede representar poco para la persona. ¿Cuál es la diferencia con los dibujos en base de trazos fuertes y bien definidos? Firmeza. Fíjate bien, el otro viene grueso, ¿no? El trazo, no, aquí es un trazo firme nada más. ¿Qué significa? Carácter enérgico, voluntarioso, activo y decidido, buena salud mental y física, es buenísimo. Esto indica características muy positivas de la persona. Capacidad de resistencia a las influencias externas, buena afirmación de sí mismo y de sus actitudes tomadas, líbido fuerte y en progresión. ¿Qué significa? Líbido fuerte y en progresión, mucha seguridad personal, ¿eh? Su energía va bien canalizada para su desarrollo, capacidad de rendimiento en el trabajo, perseverante en los objetivos a lograr, estabilidad, madurez y seguridad en sí mismo. Yo en este grupo tengo puros alumnos y alumnas que dibujan así, casi estoy seguro. Dibujos en base a trazos fuertes y bien definidos. Se fijan que cuántas cosas positivas hay en estas personas, y nada más interpretando la presión en el trazo. O sea, no es independientemente de todos los rasgos. Ya me están dando una proyección con características muy interesantes. En cambio, los trazos flojos, apenas ahí suavecitos, ¿no? O están no bien definidos, o sea, los dejan como una parte que sí dibujó y luego la entrecortan y siguen dibujando otra, ¿sí? No hay continuidad en las líneas. Nivel de vitalidad por debajo de la media. La energía nerviosa y psíquica es más o menos débil. El sujeto es más receptivo que activo. Escasa resistencia a la afirmación del yo frente a los demás. ¿Esto qué significa? ¿Sentimientos de qué? Escasa resistencia a la afirmación del yo frente a los demás. Son personas que se sienten menos que los otros. Hay personitas que quisieran pasar un tanto desapercibidos ante los demás. Se deja influenciar por las opiniones, por las presiones y circunstancias externas. Son personas que quieren quedar bien con los demás para poder ser aceptados. Son personas que ante los obstáculos y las dificultades se sienten imposibilitados. Yo no sé, yo no puedo, se me hace difícil, y hasta te expresan qué difícil es la vida, tengo muchos problemas, no sé qué hacer con ellos, etcétera, ¿no? Y se dejan manipular. Son personas muy susceptibles a que los demás decidan por él. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No, maestro. No, maestro. Bueno. Bueno, no sé si más adelante venga, pero cuando los trazos o así los borran una y otra vez. Es ansiedad.
El estar borrando y borrando y borrando es ansiedad. ¿Eh? Maestro, ¿podrían ser también trazos flojos cuando le hacen así como que muy apenitas y lo van pasando y pasando el lápiz? Repasando y repasando, falta de seguridad, manejo de Ah, ansiedad. Sí. ok, maestro. Aquí vamos a ver otros trazos, ¿eh? Trazos fuertes, seguros y bien centrados. Ubicaron muy bien su dibujo, su estructura y lo hacen de esa forma. Vigor de la voluntad para enfrentarse a los problemas vitales y superar obstáculos y dificultades en los objetivos que se quieren alcanzar. Tienen buen control y organización de la tarea a realizar. Maestro, una pregunta ahí. Dime. Por decir en mis dibujos, me los hizo súper rápido, todos. Y yo le dije desde un principio, llévate tu tiempo, tenemos, ya era noche pues, pero le dije, tenemos tiempo, hazlos tranquilo, con calma, lo que tú le quieras poner, o sea, le expliqué todo, pero me los hizo muy rápido. Yo te puedo decir que se lo aplicaste a un adulto. No, se lo apliqué al novio de Alondra, 17 años. Ah, bueno, pues es no es un niño, ¿sí? Eso sucede, pero te voy a decir que cuando hacen los dibujos, pero lo hizo con seguridad. Sí. O sea, una cosa es, hago el dibujo, ahí como va, ¿no? Así, tan, sí. ya. Ah, no, sí lo hizo seguro. Sí, no, sí lo hizo seguro. Exactamente. Esto te está hablando vigor de la voluntad para enfrentarse a los problemas vitales y tal. O sea, son características muy positivas, ¿eh? Son características muy positivas. O sea, en esto es como cuando tú te enfrentas a una persona, fíjate, de otra prueba, ¿eh? MMPI, son 566 preguntas, si no me equivoco, y te lo hacen así. Y en sus resultados son válidos y confiables. O sea, bien, o sea, no trataron de engañar, sino que tienen una comprensión tremenda de su lectura y son muy hábiles en su lectura de comprensión. Y entonces contestaron, y hay otros que se pueden tardar un montonal de tiempo. Oiga, no entiendo. Aquí dice, quise a mi padre, pero es que yo sí lo quiero. Ni siquiera se ubican en lo que están leyendo, ¿no? Dicen tiempo pretérito, pasado, quise, me están preguntando si yo allá en mi pasado quise a mi papá. Sí lo quise, hombre, pues cierto, ¿no? Pero es que ahora ya no lo quiero. Ok. No, les cuesta mucho trabajo ubicarse en la lectura de comprensión, que es una carga que tenemos aquí en nuestro querido México lindo y querido. No tenemos mucha lectura de comprensión. Bien, en las líneas seguidas, decididas y sin interrupción, lo que hablabas tú, Alma, el sujeto pasa del pensamiento a la acción sin vacilaciones, se siente seguro de sí mismo y de lo que hace. Una vez tomada posición y decide una acción, obra con rapidez y de acuerdo con su determinación. ¿Sí te fijas? Sí. ¿Qué características tan interesantes? En cambio, las líneas flojas, vacilantes y frecuentemente rotas. Sujeto asténico. ¿Qué significa la palabra asténico? Sin energía, flojo. ¿Eh? Les tienes que inyectar ahí una bellodecta, pero como con 1 litro, ¿no? Para que se pongan en sintonía. Débil de espíritu y de carácter, con frecuentes titubeos y vacilaciones que lo inhiben a la acción y la decisión. Trazos bruscos, violentos, desproporcionados, trazos bruscos, rayones, rayones, ahí todo. Cargas instintivas o emocionales logran romper el autocontrol, sea por falta de madurez en el sujeto. Es excesivamente irritable, no soporta bien las contrariedades, tiende a las reacciones impulsivas, explosivas y violentas y muestra poca habilidad, poco ingenio, poca paciencia para adaptar su comportamiento a un modo comprensivo a las dificultades de la vida.
Entonces, poca tolerancia a la frustración. ¿Mm? Aplíquenselos a sus parejas, por favor, ahí. Carlos, que no lo veo. Échenle un grito a los que faltan, porque luego se van a quedar cortos. Profe, yo sí se lo apliqué a mi pareja. ¿Sí? Sí, ¿Quién habla? Anayeli, sí. Anayeli, ya. Bueno, ya lo voy a conocer, ¿eh? Pero, y me llamó mucho la atención Sí. que le dije que dibujara. Cuando pasamos al dibujo de la persona, realizó solo la parte de la cara, no hizo cuerpo, Bueno, solo dibujó un rostro. bien interesante. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita Sí, lo vamos a ver, Anayeli. ¿Sale? sí, profe. Ok. Ay, es que estamos hablando. Trazos dentados o en dientes de sierra, ¿ya? Picudos los trazos. Tensión a la comunicación por mantener el sujeto opiniones o criterios contrarios o en oposición a los demás. Es señal de mala adaptación, de irritabilidad, de crispación, ¿no? Como los gatos y los perros cuando se enojan, o los gallos que se les paran los pelos del cuello, ¿no? Levantan, eso es crispar, entonces de enojarse, de reacciones bruscas, propio de una emotividad mal controlada. Trazos torcidos o en doble inflexión. Estamos hablando inflexiones, orientación, trazos hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Ahí, estados de ambivalencia. Líneas fuertes, rectas e inflexibles. Por ejemplo, la línea del tronco, hasta el suelo, derechita, ¡pac! ¿No? Va. Rigidez, la tensión, la inflexibilidad del carácter, problemas de adaptación. Eso va a indicar líneas muy fuertes y rectas, ¿no? Los brazos los hacen como si fueran un rectángulo, ¿sí? Y estoy hablando nada más en niños, en gente adulta. ¿Qué es rigidez? Líneas inseguras al trazar el contorno. Angustia del sujeto, que en circunstancias anormales o inesperadas, la falta de confianza en sí mismo para salir airoso de las situaciones. Angustia e inseguridad, órale. Líneas de presión, forma, dimensión y dirección descontroladas. Dificultad para reprimir los impulsos, agitación, incapacidad para planificar las tareas, impulsividad. Presión floja o vacilante y frecuentes ángulos en el dibujo de los contornos. Sujeto muy susceptible y egocéntrico, siempre con un sentimiento inseguro del propio valer, de la autoestima. Suelen interpretar de modo torcido o peyorativo cualquier observación crítica que se le hace. Son personas muy sentidas ante las observaciones que se les hacen, entonces lo toman como una crítica que los está ofendiendo, ¿no? No toman la crítica bien, sino que la toman como si fuera una agresión. Tipo de líneas. El punto. En lugar de hacer una línea, hacen puntitos. Tac, 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 puntitos. Duda de inseguridad o de confusión a causa de su imprecisión. Línea recta. Falta de habilidad como rigidez de carácter y falta de consideración en la forma de tratar las cuestiones o asuntos de los demás, es decir, como falta de tacto en las relaciones humanas. Estamos hablando de la figura humana, ¿eh? No estamos hablando de la casa. Estamos hablando aquí todos los trazos que se refieren en líneas a la figura humana para que no se me vayan a confundir. Luego, líneas curvas. El sujeto tiene una comprensión tolerante, una actitud benévola y un ánimo optimista y sociable. Cuadrados y rectángulos, limitaciones del sujeto que no puede ir más allá de las rutinas adquiridas.
de sus hábitos profesionales, de su sistema de vida, intransigencia y la terquedad. Y es que el sujeto solo se siente seguro dentro de su esquema de vida y costumbres. ¿Qué creen? Que hay algunos rasgos que inclusive predominan de acuerdo a la profesión. ¿Quiénes de los profesionistas son más cuadrados para ver las cosas? Son así, Como los limitativos. físicos, Los los que físicos, estudian las ciencias duras. yo voy más, que ellos son los que más son flexibles, los que están metidos en la investigación, están aperturados a las hipótesis así. ¿Eh? Les digo, a ver si no tienen un conocido por ahí, los contadores. Ah, sí. Chequen la personalidad de las gentes, los Sí, contadores. maestro, a mí me queda claro, los contadores, yo ya conozco así, bien cuadrados. Bien cuadrados. Bien. Les digo que de aquí van a surgir muchas cosas, para el conocimiento de las personas. Líneas onduladas, la actitud evasiva es en este caso un mecanismo de defensa frente a la angustia, la ansiedad, los complejos de culpabilidad y la propensión al sobresalto, al desequilibrio emocional. Son personas que de todo se asustan, ¿sí? Los desequilibra noticias, situaciones que son fuertes, pero que bueno, tú las tienes que enfrentar, pues las personas se desvanecen y se tiran al piso casi, ¿no? ¿Quiénes se tiran al piso así ante las situaciones? ¿Qué tipo de personalidades que ante una información, ante una noticia, etcétera, se desvanecen y se quieren luego que desmayar, pero en los brazos del que los pueda sostener o caer en un mueble suavecito en la cama? ¿Qué tipo de personalidad? Las personas que Las personas muy débiles, maestro. histéricas. Sí, ¿Sí? también. Los histéricos se, quieren ser el centro de atención mostrando su debilidad y mandan triples mensajes, ¿no? Tú dices, Chihuahua, mira, esta persona se desmaya, ¿no? Y se cae y wow, un drama y todo el mundo alrededor de la persona, ¿no? Cuando tengan un caso de una reacción histérica, díganle a la enfermera que les inyecte a esas personas del agua que se utiliza para las inyecciones y que le ponga un poquitito de alcohol, ¿sí? Y que se lo inyecte una inyección subcutánea y van a ver que se despiertan así, en un segundo, porque les arde y pues eso sí es real, sí arde. Y va a decir, ¿qué me pusiste? Rápido reaccionan, de su estado de inconsciencia pasan a la conciencia. Tremendo, porque la persona que sí sufre un desmayo, un desvanecimiento, créanme que no buscan ni los brazos ni el mueble, se dan unos trancazos durísimos, ¿eh? Y la persona histérica, ay, me desmayo y voltea de reojo a ver quién lo puede agarrar, ¿no? Maestro, yo conozco una persona así, pero es bien manipuladora y bien caprichosa. Pues sí, son manipuladores, ¿eh? Y claro que son así. Bien. Siguiente, triángulos o ángulos. Incapacidad de adaptación, de crispación nerviosa y de cambios bruscos en su comportamiento. Esto es propio de las personalidades esquizofrénicas. Las cuadrículas, el sujeto no enlaza y construye sus ideas para dar una buena imagen del conjunto, carece de visión panorámica y esta minusvalía de la inteligencia se traduce también en la falta de iniciativa, de decisión y de confianza en sí mismo. Las espirales, persona egocéntrica, narcisista, siempre inclinada a referirlo todo a sí mismo, incapaz de situarse en el lugar de otros, no utiliza la empatía. Espirales. Sombras, retoques y borraduras, angustia como opresión del ánimo, sentimiento de inseguridad y de
de inseguridad y de inferioridad. Sombras o retoques o borraduras en partes del cuerpo, ¿eh? Aquí vamos a ver, en la cara, perturbaciones emocionales graves, dominado por la ansiedad y con un concepto muy pobre de sí mismo, tendencia a delinquir, ojo, ¿eh? Del cuerpo y en las extremidades, problemas psicosomáticos y ansiedad del cuerpo. En los brazos, sentimientos de culpabilidad por algo realizado con las manos, como puede ser la masturbación, complejos de culpa por agresiones físicas a los demás, sentimientos de culpa. Aquí, en las piernas, sentimientos de inferioridad por el tamaño del cuerpo, por deficiencias o malformaciones de las piernas, o también una preocupación motivada por los complejos sexuales. De las manos, complejo de culpabilidad o de alguna actividad realizada o fantaseada con las manos. En el cuello, lucha el sujeto entre los impulsos violentos y su autocontrol rígido. El cuello significa el control entre la razón y las emociones, los impulsos. El cuello, el cuello. Ahí es donde vamos a observar. Si hay borraduras, van a significar esto. Entonces ya se va a terminar el tiempo. Nos vemos a las 9. Entren a tiempo para poder terminar el tema. ¿Sale? Sí, Sí, maestro. maestro. Gracias. Gracias. Sí, maestro, gracias. Y échenle un grito a los demás, a los que faltan. Ahí te Sí, encargo, maestro, ahorita le marco a Carlitos. por favor. ¿Sí? Ay, sí faltan. Pero pues ya no alcancé a ver quién faltaba, maestro. Creo que nada más Carlitos, no. Sí, Sí, nada más Carlitos. Chema también. nada más. Ah, de verdad, sí, Chema. Ahí, Chema, Chema. va. Y Chemita. Va. Sale, maestro. Ahorita les decimos.